Ya, vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Estamos en vivo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina y estamos en un nuevo programa de estos programas recurrentes de los días viernes y estamos con un tremendo panel de invitados y también con un gran tema, muy contingente por lo demás, el desconfinamiento, pero también queremos específicamente hablar del adulto mayor y este proceso de confinamiento que se viene, que de hecho hace minutos atrás escuchamos los anuncios. Nos acompañan dos grandes invitados, doctor Gerardo Fache, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en este programa. Qué bueno. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Molina, geriatra de la clínica MEDS, miembro de Isarcis East Medicine en Chile. Al parecer se le cayó la conexión, pero voy a escribirle para que se vuelva a conectar. Tenemos dos grandes invitados, probablemente de los geriatras que más saben en nuestro país de estos temas que son tan importantes y queremos conversar con ellos. Voy a escribirle al doctor mientras tanto para ver si se le cayó la conexión. Si no, pero va a volver, el doctor Molina siempre vuelve. Siempre vuelve, sí. Ya. Mientras tanto, vamos a esperarlo y ahí está ingresando. Como les contábamos, tenemos un gran programa hoy día, queremos conversar sobre este proceso. Ahí está el doctor. ¿Cómo está, doctor? Ahí sí. Aquí estamos y lamento ser tan egocéntrico porque lo estaba apelando a Gerardo y a ti. No, primero Gerardo que se había quedado pegado y dije, cómprate un buen plan, pues Gerardo. Claro, pero lo bueno es que estamos conectados ahora. Bueno, lo estaba presentando, doctor. ¿Cómo está, doctor Juan Carlos Molina? ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno. Gracias por la invitación. Sí, lo estaba mencionando, estamos súper contentos porque tenemos a dos de los grandes exponentes de la geriatría y estos temas son tan importantes de conversarlos, por eso quisimos de forma especial tener este programa de contingencia también. Y para abrir los fuegos, quiero preguntarles a los dos, primero partir por el doctor Gerardo, ¿cuáles han sido las repercusiones de este proceso largo ya de confinamiento que hemos tenido? ¿Cómo ha afectado la salud mental, la salud física también, este confinamiento que al parecer ya comienza a decaer por este nuevo plan de paso a paso? Es una pregunta bastante relevante porque pone en evidencia una situación que ha sido catastrófica. Y yo le pongo ese nombre, aunque suene grandilocuente, porque ha tenido una cantidad de aristas, una cantidad de dimensiones que han repercutido en las personas mayores. De partida, la misma indicación denota un nivel de discriminación asociado a la edad muy significativo. En ningún momento se consideró la tremenda heterogeneidad que hay entre las personas mayores, en ningún momento se consideró la opinión de las personas mayores desde que se tomó esa misma decisión. En ningún momento se consideró también que son las mismas personas mayores quienes son habitualmente los más responsables en el momento de tomar medidas con respecto a su cuidado. Y tampoco se consideró, por ejemplo, que la mayoría de las personas mayores no viven solas. La mayoría de las personas mayores tampoco viven solamente con su pareja, sino que están con un grupo familiar, y ese grupo familiar sí seguía saliendo, sí seguía haciendo actividades, y sí seguía utilizando estos permisos. Y por lo tanto, lo que estábamos tratando de prevenir no necesariamente era una realidad. Lo que veíamos nosotros son, por lo tanto, cuando vemos los casos de personas mayores que han fallecido en su casa, la mayoría fueron contagiadas por algún familiar. Y estas personas no podían salir de su casa. Entonces, lo que era el real impacto de esta medida, en efecto, tenía un sustrato epidemiológico que lo podía justificar, pero claramente no hacía cargo de esto. ¿Y cuáles han sido esas consecuencias? Como muy bien mencionaba en la introducción, Patricio, son en dos grandes ámbitos. Lo que es la parte física, tenemos al doctor Molina que nos va a dar una clase magistral con respecto a cuáles son los efectos de esto, y la salud mental. Y esta salud mental, vamos a enfatizar un poquitito algunos aspectos, también ha sido multidimensional los daños que se han provocado. Ansiedad, depresión, nos mostraba la Fundación Míranos hace unos días también las enormes tasas de incidencia de intentos de suicidio, por ejemplo. Y en el caso, ahora haciendo el enlace con lo que es el foro acá en la Corporación Alzheimer, lo que ha sido en el caso de las demencias, las alteraciones conductuales, los tremendos casos de sobrecarga para los cuidadores, porque ha sido muy difícil
una vez desestructuradas las rutinas, poder ajustarse a lo que son estas restricciones. Sí, gracias, doctor. Doctor Molina, un poco la misma pregunta y haciendo énfasis en la actividad física que producto también de lo que hemos escuchado, al parecer hoy día se quieren dar ciertos permisos y salidas, vamos a estar conversando sobre eso, pero cuéntenos un poquito sobre las consecuencias también en la parte física de los adultos mayores. Claramente las consecuencias de la inactividad física en general, no solo los adultos mayores, pero teniendo claro que los adultos mayores están cercanos al 90% pre-pandemia de sedentarismo, les dijimos quédate en casa, pero ese quédate en casa era sin conexión social, que tiene sus repercusiones en aquellos que justamente estaban con una pésima compañía que se llama la soledad, y aumentamos en muchos de ellos la parte de sedentarismo y todo lo que significa la inactividad física, que está relacionada con las principales causas de muerte en el mundo, determinando a lo mejor 6 millones de muertes por inactividad física a nivel mundial según la OMS. Entonces, en ese contexto, muchos de ellos se han quedado sentados y en eso representar lo que fue un logro sindical, que era la silla representa el sedentarismo. Y tú, si tienes más de 5 horas sentado, tus expectativas disminuyen en 5 años en tu cantidad de vida. Bajo lo mismo, está pasando una gran cuenta en lo que es la masa muscular, que se llama sarcopenia, y esa disminución de masa muscular y el no entrenamiento del equilibrio, que es como un camino en el desierto que requiere que todos los días pases para formar la huella, y si dejas de pasar el viento borra esa huella, tienen inestabilidad y debilidad, y en eso vienen caídas y una epidemia de fracturas de cadera. Si a esto le sumamos que esa percepción de tener menos masa muscular te hace cansarte más rápido, dice, estoy más viejo, trae un problema de autoestima, desencadena incluso grandes síndromes geriátricos como el síndrome de inmovilidad, y ese problema de autoestima más el estrés reinante hacen que el miedo al contagio sea el contagio del miedo y genere pánico, depresión, angustia como consecuencia de esta condición. Entonces, cuando se levanta por algunas horas en periodo de cuarentena o sea, por 3 horas a la semana, lunes, jueves y sábado, a partir de las 5 de la mañana de hoy día, o sea, del sábado, pueden salir a 2 cuadras a la redonda durante 60 minutos, ¿ya? Pero eso que es una instancia de conexión como un Wi-Fi, de sociabilización, si le sumas el estímulo del ejercicio, lentamente va a tener su efecto. Pero claramente, si llega a la casa y va a seguir sentado, estamos mal. Entonces, ahí, por ejemplo, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, su clínica de caídas, desarrolló todo un programa y un nombre que dice Muévete en casa. El moverse en casa es fundamental y no creer que solamente tienen que moverse esas 3 horas a la semana. Somos seres que en la era del hielo teníamos que arrancar de un tigre o perseguir un mamut. La vida es movimiento y en eso es fundamental con sus consecuencias beneficiosas en lo que es calidad de vida y manejo de enfermedades no transmisibles y también en salud mental. Claramente tenemos que hacer que nuestras personas mayores se muevan mucho más y generar un quédate en casa, pero activo. Sí, muchas gracias, doctor. Entrando un poco en materia y la propuesta para ir también informando, porque al parecer hay mucha desinformación con respecto en específico cómo es esta medida. Preguntarle, doctor Gerardo, ¿qué significa y qué le parece esta medida de que los adultos mayores puedan salir, al parecer, una vez a la semana, una hora? Cuéntenos un poquito el detalle, porque hay harta desinformación sobre esto, y también que esto no es de un día para otro, sino que también, como es paso a paso, hay ciertas medidas que se van relajando. Entiendo que esta es la medida general, pero van a ir nuevas medidas también al desconfinamiento, paso a paso se vaya avanzando. Claro, ese es un punto muy importante, Patricio. En una primera etapa, y eso comienza mañana, como mencionaba el doctor Molina, se va a permitir 3 veces a la semana una salida de 1 hora, me parece que a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Esa es la primera medida. Y eso va a significar también
algunos puntos que hay que precisar. Primero, que esto no considera a la población que está institucionalizada, que vive en los llamados hogares o establecimientos de larga estadía para las personas mayores. Eso es lo primero. Segundo, transmitir también que el objetivo de esta medida es que las personas no utilicen ese horario para ir a hacer trámites, ni exponerse de estar encerrados a otro lugar donde estén encerrados. ¿Por qué? Porque el objetivo acá es evitar aumentar el riesgo de contagiosidad. Aquí hay que ser bien claro. Si estas medidas vienen de la mano de un aumento sustancial de casos, lo más probable es que la autoridad retroceda en ellas. Entonces perderíamos una tremenda oportunidad de, si bien es cierto, uno pudiera considerar que esto es una medida quizás demasiado pequeña, todavía no haciéndose cargo de todas las necesidades, es un tremendo avance para lo que teníamos antes. Acá tenemos que también tener una perspectiva y una mirada de ver que las cosas no son blanco y negro, que tienen matices. Y esto es un avance sustancial en el cual se costó mucho. Yo lo mencionaba al principio, esto fueron medidas inclusive que algunos países las desecharon por considerarlas discriminatorias, como Alemania, por ejemplo. Desde el principio no lo considero, pero también hay que ser claro que eso viene de la mano de una sociedad con una madurez cívica también, que a veces, y lo que fue la experiencia también de los primeros meses de la pandemia, no tenemos nosotros como grupo. Entonces hay que irnos preparando, hay que ir trabajando cómo hacemos una sociedad que realmente sea generosa, que no sea tan individualista como había sido este último tiempo. Y mirar esto como un proceso. Si logramos esta etapa, estos avances, para la próxima etapa, que es la etapa 3 y 4, lo que vamos a ver ahí es que esto va a ser todos los días, en 2 bloques de horario, y esos bloques de horario también están pensados que no sean en horario de máxima aglomeración, que sean también, considerando que estamos en invierno, en horarios donde las temperaturas son algo más clementes, por lo cual están también siendo considerados algunos aspectos ambientales y que tienen que ver también con momentos en los cuales hay menor circulación de personas con el objetivo primario de reducir el riesgo de contagio y que esto sea una medida positiva y no que traiga consecuencias negativas. Muchas gracias, doctor. Doctor Molina, preguntarle un poco su opinión también sobre esta medida, un poco lo que ya conversamos con el doctor Fache, pero también un poco desde el testimonio, desde el sentimiento de cómo la gente lo recibe. Lo conversamos fuera del programa, esto de esa encuesta que usted haya hecho en redes sociales. Cuéntenos un poquito también cómo lo recibe la gente, cómo es un poco, usted está viendo este termómetro de esta medida y también las medidas que se van a comenzar a surgir paso a paso, como se dice en el programa. Sí. Mira, Patricio, en lo que respecta a esto, en redes sociales levanté esta pregunta junto a mi equipo de comunicación y el 67% estaba de acuerdo y feliz. Y uno en el fondo cuando tiene oportunidad de atenciones, especialmente en telemedicina, se da cuenta del impacto que está teniendo el confinamiento, tal cual lo dijo muy bien el doctor Fache, en la salud especialmente mental y conductual de una serie de pacientes. Pero llama la atención ese 33% que está en desacuerdo. Y ese 33% que está en desacuerdo, uno empieza a ver elementos como de que habría una intencionalidad, que dista mucho de eso, de que en el fondo las personas mayores eh, 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 como que no les daría lo mismo, o sea, que les daría lo mismo y quieren que se enfermen. Entonces uno se encuentra en esta sociedad que estamos tan polarizados, distintas visiones frente a este tema, pero claramente es un avance y después de 141 días fue maravilloso ver al doctor Fache y al director del Senama en la mesa de informe del Ministerio de Salud cuando desde el primer día se dijo que todo se hacía por las personas mayores y la salud de las personas mayores. A tal extremo fue la importancia de esto, es que incluso en esta decisión fue consultada como opinión de expertos de nuestra sociedad qué opinábamos frente a este tema. Y dentro de nuestras propias raíces habían elementos divergentes, pero claramente la decisión es una decisión favorable a esta medida. Lo que pasa es que tenemos que tener algunos recaudos, tal cual decía, de las inclemencias del clima. También
tener claro que si se ha pasado sentado 4 meses puede tener alteraciones de la marcha, equilibrio, que pueden favorecer caídas, y ahí hay que tener mucho cuidado porque tienen la posibilidad de ir con el carnet de identidad y hacerse acompañar de alguien. Que ese alguien tengamos la certeza que no tiene la posibilidad de contagiarlo de COVID, y que junto a ese alguien, si sale a caminar y tiene un problema de inestabilidad de marcha, por ejemplo, que tome los recaudos de descansar. Y también se da de que don Juan Carlos, tanto tiempo, porque este virus nos ataca la esencia, la sociabilización. Puede haber ese impulso de querer abrazarlo, de verlo. Hay que tener los cuidados respectivos de que tenemos que seguir, tal cual me llegó un meme que decía, uno no, con estos paso a paso no sale de la pandemia, sale con pandemia. Y eso es muy importante tenerlo en la conducta, en el sentido que tenemos que mantener ese distanciamiento físico, tenemos que ocupar mascarilla, tenemos que tomar los recaudos al volver de lavarnos las manos y tomar todas las precauciones para que esta medida no sea peor el remedio que la enfermedad. Pero claramente es un gran avance, y donde yo hago la derivada y recalco y manifiesto lo que realizaron en esta clínica de caídas del Hospital Clínico de la Chile: muévete en casa, o sea, que no sea solo este momento, 3 veces a la semana en aquellos que están en cuarentena, o todos los días en los que están en transición 1 hora al día, sino que más bien sea una constante, para que en el fondo el impacto de este confinamiento disminuya en algo estas complicaciones de salud mental y salud física que estamos teniendo en este grupo etario. Sí, qué importante, doctor. Estaba pensando que este proceso de confinamiento es quizás igual de importante que las medidas de cuarentena, que al comienzo eran muy drásticas y eran muy difíciles de asimilar también para la ciudadanía, pero ahora es como usted decía, salir pero con la pandemia, o en el modo pandemia. Una nueva forma de vivir, una nueva forma también de entender que este proceso va a continuar, pero con todos los resguardos que tenemos. Y qué importante es darle la importancia, al igual como fue las medidas iniciales de cuarentena, este proceso que es muy importante, que es este desconfinamiento, que en otros países ha tenido rebrotes, pero también se han tomado los resguardos y la gente pudo volver a salir. Bueno, antes de seguir con las preguntas, recordar que estamos transmitiendo este programa para La Voz de Maipú, nuestros amigos de La Voz de Maipú, y también la Fundación León de Tucumán en Argentina. Estamos con el doctor Gerardo Fache, el doctor Juan Carlos Molina, conversando de este tema tan importante que es el desconfinamiento y cómo afecta también a los adultos mayores. Llevarlo a un tema con respecto al desconfinamiento del plan, ya a nivel general, no solamente en adulto mayor, que es el desconfinamiento, pero el plan paso a paso, estas 5 fases. Hoy día escuchamos como algunas comunas de Santiago incluso comienzan esta primera etapa de transición. Preguntarle, doctor Gerardo Fache, su visión sobre esto. Voy a ser un poquito también abogado del diablo de las cosas que hemos escuchado con respecto a que hay ciertas medidas, por ejemplo, en la hora del tema de volver al trabajo, ciertos horarios diferenciados que pudieron ser parte de la propuesta, ciertos horarios diferenciados ya sea para el transporte público o también para otras áreas que se van a comenzar a activar en este proceso. Cuéntenos un poquito su visión. ¿Hay cosas que se pueden mejorar? ¿Esto todavía está en proceso o ya está tal cual lo hemos escuchado en la prensa? Cuéntenos un poquito su visión, doctor Gerardo. En efecto, Patricio, esto no es un tema zanjado, no tenemos experiencia de cómo va a funcionar esto, nos hemos basado en lo que son la realidad de otros países y nos hemos ido también dando cuenta que cada contexto es muy distinto, es muy difícil, por tanto, extrapolar lo que es la conducta de una ciudadanía entre un país y otro. Entonces, claramente acá tenemos que estar atentos a que esto va a ser algo que probablemente no va a ser necesariamente lo expedito ni exitoso que a uno le gustaría, que va a requerir ajustes, que es importante también esperar que la autoridad sea flexible y también autocrítica si es que las cosas no van de la manera que uno quiere. Aquí hay elementos que es muy fácil, y aquí también me voy a colgar de lo que fue una carta presentada en un medio europeo hace varios meses atrás, que si hubieran estado los gobiernos de oposición a cargo de tomar las decisiones, no hubiéramos tenido ninguna pandemia.
porque todos los que han sido oposición tienen todas las respuestas en todas partes del mundo y nada hubiera pasado. Y nos damos cuenta que es muy distinto cuando a uno le toca tomar las decisiones, porque todo tiene diferentes aristas. Toda consecuencia que nosotros vayamos ir midiendo va a ser el resultado de medidas que tenían un costo-oportunidad. Si yo tomo una decisión, dejo a otros sin las posibilidades porque elegí por un camino distinto. Yo que estoy comprometido con el Partido de los Viejos, como hablamos con el doctor Molina, eso significa que se discrimine potencialmente a otro grupo, como ha sido históricamente la realidad de las personas mayores. Aquí hay elementos, eso sí que son importantes. Si no tenemos una estrategia pero muy proactiva de trazabilidad, donde tenemos, por lo tanto, la posibilidad de detectar de manera precoz los casos nuevos y quiénes son las personas que están asociadas a esos casos nuevos, de manera que esto no signifique un rebrote. Segundo, si no tenemos una capacidad hospitalaria con suficientes cupos, de manera que en caso que tengamos que extremar su capacidad, tengamos la posibilidad de responder de manera precoz. Tercero, si no tenemos la posibilidad de testear a todos los que tenemos que testear en el caso que tengamos alguna situación que sea compleja. 4, si no tenemos un entendimiento claro de la realidad epidemiológica sectorial, eso va a ser complejo. 5, si no tenemos un entendimiento de cómo se mueven las personas dentro de nuestras regiones. En región metropolitana, por ejemplo, hay una tremenda movilidad entre comunas de una persona que se moviliza por temas laborales de un lugar a otro. Eso no es lo mismo en regiones. Por lo tanto, hay que entender esos procesos para saber si una medida que implementamos en un grupo o en un clúster de comunas va a tener un efecto como el que esperamos, porque si esa movilidad es muy grande, obviamente ese clúster va a ser quebrado y eso va a significar potencialmente que estamos moviendo casos potencialmente contagiantes de un lugar a otro. Entonces esto requiere tener muy buenos registros, una rápida respuesta ante las medidas y una flexibilidad muy grande para ir haciendo ajustes de lo que significan estas medidas y también que la ciudadanía, todos nosotros, seamos lo más ahí obedientes y por lo tanto responsables en adherir a las medidas que estamos haciendo, porque esto es por el bien de todos. Así es. Doctor Molina. Totalmente ¿sí? Con el doctor Fache, quiero pedirle mil disculpas porque tenía un compromiso. Sí, tiene razón. Le había dicho a Patricio justamente en telemedicina y me tengo que conectar en este momento. Gustoso de la invitación, sobre todo compartir con el doctor Fache. Y acá tenemos que ir dando pasos seguros como las mulas y ahí apretar firme y avanzar. Pero eso es como las mulas, no podemos correr de loca para no tropezar. Sí. Y bueno, valorar la labor de la sociedad de geriatría en hacer sentir los elementos técnicos que determinan todos los pasos a seguir para cuidar justamente a nuestras personas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No se preocupe. Muchas gracias, doctor. Saludos a la distancia y gracias por estar hoy día presente. Vale. Yo sabía que tenía, así que lo quisimos tener igual. Nos vemos, doctor, que esté bien. Chao. Chao, Juan Carlos. Chao, amigo. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Juan Carlos Molina, nos había avisado que tenía un compromiso a las 3:30. Nos quedan poquitas preguntas, doctor Gerardo, y quiero llevarlo un poco al tema de los cuidadores y a la familia, cómo ve este plan y también cómo ellos pueden quizás ayudar a este proceso de confinamiento. Lo hablábamos anteriormente, por una parte tenemos el adulto mayor, autovalente quizás, que puede salir, que lo conversamos con el doctor Molina, con todos los resguardos posibles, pero desde el punto de vista del cuidador, pensemos en un adulto mayor que puede ser autovalente o que tenga algún grado de demencia. ¿Cómo los familiares pueden ayudar en esto? ¿Cómo se pueden tener ciertos resguardos importantes en este proceso de desconfinamiento para no, claro, no, como decía el doctor en esta metáfora, no ir a lo loco, sino que ir de a poco con todos los resguardos que corresponden? En efecto, Patricio, esto requiere un trabajo en equipo. Aquí tenemos que sumar entre lo que es el que está en la trinchera, en este caso la primera línea, son los familiares que han estado conviviendo con personas mayores muchas veces con dificultades, como las que conversábamos al principio de lo que era esta entrevista, en el sentido de lo difícil que ha sido para todos tratar de adaptar rutinas que eran muy distintas a un escenario de confinamiento y donde nos sentimos un poco presos, o literalmente presos, y rompiendo lo que eran estructuras, donde sabemos cuán importantes son las rutinas en el manejo, por ejemplo, de una persona con
con demencias. Entonces, en ese sentido, la invitación hoy día es ser muy prudente. Segundo, tener una perspectiva progresiva, en el sentido que hay que ir poco a poco tratando de llevar lo que estamos haciendo ahora y convertirlo esto en una nueva rutina e irnos adaptando también, siendo muy flexible a que puede que algunas de las medidas que nosotros tomemos no van a ser lo exitosas como muchas veces nos ocurre, pero que eso tiene que ser una invitación para que nos detengamos, miremos qué podríamos haber hecho de manera diferente, apoyarnos también con todos los grupos como ustedes, por ejemplo, la corporación, para tratar de, en caso de que las cosas no nos resulten, acercarnos a grupos que tienen más experiencia, a otros grupos que están viviendo situaciones parecidas a las nuestras, de manera de todos aprendiendo, porque no tenemos para esto una receta de cocina única. Esto tiene múltiples ingredientes. Algunos no tiene todos los mismos ingredientes en la casa que el del lado. Y por lo tanto tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que ocupar los que tengamos nosotros en la casa, tenemos que tratar de, por lo tanto, reconvertir muchas veces estas recetas y transformarlas en un producto distinto, pero no por ser distinto va a tener que ser malo. Entonces, hay que saber, hay que estar preparado, hay que preguntar, hay que ser flexible, y hay que trabajar juntos, más conectados que nunca. Uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido en esta pandemia, que si bien es cierto, la indicación nos hablaba de un distanciamiento físico, ha sido una tremenda oportunidad para que estemos mucho más conectados que en otras ocasiones hemos visto como familias que muchas veces no se veían en no sé cuánto tiempo. A partir de esto, de estas limitaciones, eso ha permitido que se generen puentes que antes estaban rotos. Y esto no necesita necesariamente grandes tecnologías, podemos volver a cosas simples como un simple teléfono, a una carta, a un mensaje que nos mande alguien del lado y puede ser suficiente como para que retomemos esos vínculos. Entonces acá la invitación es a ser responsable, ir haciendo un trabajo escalonado, ir de a poco, ir tanteando, ir mirando cómo nos va, ir pidiendo ayuda, de manera que vayamos progresivamente logrando los objetivos que nos vayamos proponiendo. Y primero con objetivos a corto plazo. Después trataremos de llegar a la montaña, pero primero salgamos. Después, si logramos salir y lo hacemos bien, nos vamos hasta la esquina. Y si nos va bien, cruzamos la calle. Y así sucesivamente, sabiendo que realmente nos van a tocar un montón de semáforos en rojo y nos va a costar mover. Pero lo importante es que tengamos claro que queremos seguir avanzando. Así es. Doctor, vamos a pasar al último bloque de las preguntas. Hay algunas preguntas para ahí ya ir finalizando. Le queremos dar las gracias también por estar hoy día presente con nosotros y a la cantidad de gente, que hay mucha gente que hoy día nos está viendo. Saludos desde México, Tijuana, Isabel Orozco, Mónica Crisóstomo desde Chile, Isabel Orozco de nuevo, José Rebolleo, Patricio Reyes, Cristina Montero, Sol Estuaza, harta gente conectada. Y hay una pregunta que estuvimos conversándolo, pero es bueno dejarlo bien aclarado con respecto, por acá está, dice Lina Yaki, dice, la posibilidad de salir también es para quienes están en residencias o en casas de reposo. Es una buena pregunta porque al parecer es que hay un poco de confusión. Cuéntenos un poquito, doctor, sobre las casas de reposo y los lugares de residencia. De partida, a mí personalmente el término casa de reposo Sí. es probablemente uno de los más desafortunados, creo yo, porque el objetivo de ese tipo de instituciones, que son los establecimientos de larga estadía, ojalá fueran una casa de activación, en donde la persona esté tratando de estimularse desde el punto de vista físico y mental de manera permanente y alejándonos lo que más podamos de este sedentarismo que nos mencionaba el doctor Molina, que no solo físico, sino también mental. La medida, según la información que tenemos, que fue ratificada también por el director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Octavio Vergara, es que esto no incluye a los establecimientos de larga estadía. O sea, esta medida está pensada en los mayores de 75 años que residen en sus domicilios, no en los LEA. Perfecto. Doctor, hay una pregunta también con respecto a las labores del Hospital Clínico de la Chile. Voy a leer la pregunta aquí. Se me anduve corriendo. Aquí está. Dice... acá está. Dice, doctor Fache, ¿cuándo se... a ver, se me corrió. Ahí está. Doctor Fache dice, ¿cuándo se reactivan las labores del Hospital Clínico de la Chile? Dice Marcela Cabrera. O sea, las labores del hospital clínico no se han detenido en ningún momento. Lo que ha cambiado quizás son qué tipo de actividades son. Ha estado principalmente centrado en lo que es el cuidado de personas con COVID-19. Esa ha sido la realidad, con un porcentaje muy significativo de pacientes críticos. Llegó un momento en que el hospital fue el principal centro
a Sí. nivel país en cuanto a atención de pacientes COVID con una proporción de casi el 80 y tantos %. Y eso progresivamente ahora está en una etapa de transición. Han ido aumentando las consultas ambulatorias, se potenció mucho lo que es el trabajo de telemedicina. Hay grupos que están trabajando desde sus casas en acompañamiento del personal, están empezando a aumentar lo que son las cirugías, se están ocupando los centros satélites también del hospital clínico, como es la Clínica Quilín, de manera de ir incorporando más actividades. Hoy día nuevamente tuvimos reuniones que son periódicas, discutiendo el tema de cirugía, discutiendo el tema de la atención ambulatoria, discutiendo el funcionamiento de los diferentes equipos hospitalarios, de manera que progresivamente se va a ir informando de cómo se va reacomodando y probablemente con un escenario que nunca va a ser volver a ser el mismo. Todos cambiamos con esto y les puedo comentar, por ejemplo, que el tema de telemedicina es algo que va a quedar de manera permanente como una prestación propia del hospital, independiente que podamos tener nuevamente el volumen de atención ambulatoria que antes había. Sí, qué importante aclarar esas cosas porque da la sensación en gran parte de la población que está como todo parado, pero no es así. Siguen existiendo labores y también un poco lo que hemos escuchado de algunas autoridades, que la gente vaya a hacer sus controles, que no los deje pendientes en este proceso que va avanzando de desconfinamiento. Hay hartas personas que han dejado de ir a los establecimientos médicos y claro, sigue funcionando y más aún ahora en este proceso donde van a comenzar a reactivarse aún más. Doctor, vamos a leer los últimos comentarios y nos vamos a ir despidiendo. Hay harta gente que le manda saludos. Vamos a leer algunos. Por acá dice Bea Uca, dice, confiar que las personas mayores serán muy responsables y solo saldrán a caminar en lugares abiertos. Hay que confiar en nuestros adultos mayores. También nos deja su testimonio. Saludos y cariños al doctor Molina y al doctor Fache, un encanto de persona, que nunca cambia. Angélica Heredia dice, saludos al doctor Fache, saludos al doctor Molina y Fache, Marcela Cabrera, Tabita Salazar, doctor Gerardo, un amor de persona, vio mi madre, saludos, Tabita Salazar López, Sol Estuza, Sandra Ivón, también está por acá Aurora, dice, hola, cuido a mi madre con demencia senil y es muy complicado tenerla encerrada. Se pone muy agresiva y esta medida también la puede ayudar a poder despejarse un poco. Que viva los geriatras, dice Tabita Salazar, son de gran ayuda para adultos mayores. Gracias, siento que son los únicos que entienden lo que sentimos, los cuidadores, y nos dan importancia que merecemos. Le agradezco. Sol Estuaza, también saludos para ti. Saludos desde Coronel, octava región, Pameneira. Desde Mantencillos, Zoraida Colmenares y Noemí Medina, presidente de Alzheimer Iberoamérica. Estimados, también saludos. Qué buen humor, hasta se puede contagiar. Dice, hay harto texto, estoy leyendo un resumen, dice, brillantes profesionales, saludos desde Buenos Aires, Noemí Medina, las chachas, saludos para ti. Saludos desde Valparaíso, Playa Ancha, desde México, Distrito Federal, Marcela Cabrera, Lidia Palominos, harta gente, doctor, harta gente conectada, le queremos dar las gracias por estar hoy día con nosotros, también al doctor Juan Carlos Molina, que estuvo con nosotros gran parte del programa. Hoy día queríamos conversar sobre esto, el desconfinamiento y específicamente cómo este proceso comienza a instalarse en nuestro país, cómo tenemos que tomarle la importancia a este proceso, cómo también debemos seguir cuidándonos en este modo pandemia, por así llamarlo, y también poder ver lo positivo de ir, por ejemplo, haciendo actividad física, estas vueltas a la manzana que en nuestros adultos mayores es tan importante para su salud física y mental. Doctor, escucharlos para ir cerrando reflexiones finales sobre este tema, sobre este proceso que se viene y también un mensaje para nuestros auditores. Primero, una maravilla escuchar que tanta gente de distintas partes del mundo han estado conectados y esto es uno de los grandes premios que hemos recibido de esta pandemia, poder tener la posibilidad de que por medios como este, con el tremendo trabajo que han hecho ustedes como la corporación, con Patricia, su presidenta, que han hecho un trabajo pero encomiable para poder apoyar, como muy bien mencionaba, desde hace ya años, pero aquí se ha visto súper potenciado el trabajo con los cuidadores y con los familiares y con toda la red de cuidados que necesita una persona que necesita tanto como son las personas con una demencia, como la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gran mensaje es que tenemos que seguir trabajando en equipo, que tenemos que ser mucho más responsables, que el gran mensaje para nuestra sociedad en esto, que tenemos que dejar ese individualismo que nos está llevando tan mal este último tiempo, que tenemos que pensar que si nosotros nos cuidamos, estamos no solamente cuidándonos a nosotros y a nuestra familia, sino también cuidando a personas que no conocemos. Y cada vez que nosotros somos irresponsables, le estamos haciendo daño también
a las personas que conocemos, pero también a las que no conocemos. Y eso necesita de un nivel de generosidad y de empatía por los otros que probablemente nunca hemos visto. Y esta oportunidad que se nos está dando de que personas que lo han pasado tan mal como las personas que han estado encerradas casi 5 meses, con todas las consecuencias que han habido asociadas a esto que discutimos en profundidad hoy día, es una tremenda oportunidad para demostrar cuán maduros somos como sociedad, cuánto hemos aprendido de esto, y si no sacamos las lecciones de esto, significan oportunidades perdidas. Y yo sí tengo la esperanza que nuestra sociedad ha tenido la oportunidad de entender, de querernos, de cuidarnos, y para que estemos lo más conectados posibles, y aquí tenemos que trabajar todos juntos. Y ese yo creo que es el gran mensaje de iniciativas como las que ustedes conducen, Patricio, con este programa periódico y con todo el trabajo que ustedes hacen, es el fiel reflejo de este trabajo. Muchas gracias, doctor. Excelente tema, un gran tema que vamos a seguir, porque esto continúa, son varias las etapas, y como lo conversamos, es largo también el proceso de poder seguir paso a paso con responsabilidad, pero tan necesario en estos momentos donde tanto tiempo ya recluidos, por así llamarlo, en cuarentena, sobre todo nuestros adultos mayores. Doctor Gerardo Fache, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. También nos acompañó el doctor Juan Carlos Molina, geriatra de la Clínica Med, miembro de Science is Medicine en Chile, de confinamiento y adulto mayor. Un tema que hoy día quisimos conversar, que tenemos también para largo probablemente. Darle las gracias a las personas que estuvieron conectadas y a usted, doctor, también por siempre estar disponible para estar aquí con nosotros. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y también me despido del doctor Molina, que fue gratamente haber compartido con un gran amigo. Nos vemos. Bien.